Tanto un manómetro diferencial como uno en forma de U están relacionados a un tanque para medir su presión. Si la lectura de la presión manométrica es 80 kilopascales, determina la distancia entre los dos niveles de fluidos del manómetro si el fluido es A, mercurio, con una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico, o B, es agua, con una densidad de 1.000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a resolver este problema partiendo de que este gas tiene unas condiciones de densidad que hacen que la presión, conforme a la variación de la altura que hay desde aquí hasta acá, no tenga ninguna influencia con respecto a su altura o profundidad. Entonces podemos definir con toda la precisión del caso que la presión que se lee aquí de 80 kilopascales también va a estar definida en este punto. Entonces vamos también a considerar, por tanto, que este será el punto 1 y este será el punto 2. Veamos entonces qué se debe proceder. Como este fluido gaseoso produce, o bien, o tiene retenida una presión hidrostática que se marca en esta parte, esta hace que este fluido que está en color grisáceo se desplace hacia arriba. Entonces, el modelo comenzaría a analizarse en ese sentido, teniendo en cuenta que yo quiero llegar al punto 2 partiendo del punto 1. Entonces, el punto final o presión final restado a la presión inicial me dará, por tanto, la diferencia de presiones por la manometría, teniendo en cuenta la altura que el fluido experimenta a lo largo de esa fuerza por unidad de área sobre las zonas de interés. Partiendo que el punto final aquí es el valor de la presión 2 y el punto inicial o presión inicial es el que se refiere a la presión en 1. Yo tendría entonces que la presión en 2 menos la presión en 1 será igual a lo siguiente. Fíjense que para ir a 2 desde 1 tengo que subir. En este caso tengo que aumentar elevación, por tanto la presión será cada vez menor. Para dar este indicador tengo que recordar que hay que colocar aquí un valor negativo, o bueno, un signo negativo. Todo esto entonces la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y la altura h que hay entre 1 y 2, que bueno, aquí se llamará h y esa es la que voy a colocar aquí. Voy a pasar entonces este punto 2 como despeje para darle paso entonces a lo que equivaldría. Entonces aquí tendría presión 1 menos la densidad por la gravedad por la altura que existe ahí. Y bueno, si la presión en 1 es igual a la presión que tiene el gas, entonces tendré finalmente que P2 será igual a la presión que tiene el gas menos la densidad por la gravedad por la altura. Si yo considero adicionalmente que la presión en 2, dado que este tubo está abierto aquí, es la atmosférica, o sea aquí P2 es igual a presión atmosférica, esto aquí se cancelaría, ¿no? Entonces me quedaría aquí que 0 es igual a la presión del gas restado a el producto de la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Esto tiene implicaciones interesantes. Me dice entonces que hay un proceso de equilibrio de presiones tal que tanto la presión que tiene esta parte restituida en este punto como la que se produce por la elevación se cancelan unas con otras. O sea que evidentemente el resultado de la altura que yo tenga aquí me va a permitir definir la presión que tiene el gas en esta zona de forma tal de que se mantenga todo en reposo. Bueno, esto hablando de fuerzas por unidades de área, ¿no? Entonces, voy a despejar de aquí h. Entonces, esta h como modelo matemático sería igual entonces a dividir la presión que tiene el gas sobre el producto de la densidad por la gravedad. Para el caso 1, o bueno, A, se está hablando de que el primer fluido es mercurio y tiene esta cantidad específica. Entonces, yo aquí voy a colocar que la densidad del mercurio es igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, la gravedad para ambos casos, voy a colocarlo acá independientemente del análisis, será igual a 9.81 metros por segundo cuadrado. Siendo así las cosas, vemos entonces que para el caso 1, la altura que vamos a poseer para esta presión de 80 kilopascales será igual a lo siguiente. 80 kilopascales, o bueno, altura de mercurio, será igual a 80 kilopascales, ahora sí, divididos entre 13.600 kilogramos por metro cúbico. Todo esto multiplicado por 9.81 metros por segundo cuadrado. Tenga en cuenta que 1 kilopascal es igual a
1 por 10 a la 3 newtons por metro cuadrado. O lo que es lo mismo, 1 kilopascal también es igual a esto, ¿no? Son iguales a 1000 pascales, ¿ok? Entonces yo voy reemplazando estas condiciones en esta parte de aquí. Me resultaría entonces que la altura en mercurio será equivalente a 80 por 10 a la 3 newtons por metro cuadrado sobre el producto de la densidad del mercurio por la gravedad. Esto es peso específico de esa sustancia, ¿no? El resultado aquí sería entonces aproximadamente igual a 133.416 newton por metro cúbico. Aquí se hace una ley de distribución fraccionaria, numeradores con denominadores acá, y se nota que inmediatamente esta unidad va a quedar en metros, dado que este newton se cancelaría con este, y este metro cuadrado se iría con 2 de esto y me quedaría 1 aquí vivo. Entonces, al dividir 80 por 10 a la 3 entre 133.416, el resultado es aproximadamente igual a 0,59 metros. Pasando ahora a la relación, pero para el caso del agua, vemos que la altura, en el caso del agua, pues tendrá el mismo arreglo matemático. Aquí tendremos la presión de 80 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado. Todo esto dividido entre el producto de 1000 kilogramos por metro cúbico y 9.81 metros por segundo cuadrado. Este valor entonces en el agua, al resolver esto aquí es 9810 newton por metro cúbico, esta parte de acá, me va a quedar entonces igual a 80 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado sobre 9810 kilonewton, bueno, perdón, no es kilo, es newton como tal. Voy a bajar un poco aquí. Entonces seguimos con newton por metro cúbico. Se hace la misma relación y resulta entonces que la altura para el caso del agua será igual a 8,15 metros. Nos damos cuenta que la densidad tiene una incidencia tremendísima para el diseño de manómetros. Si el fluido es más pesado por unidad de volumen, voy a tener unos manómetros con menores distancias o elevaciones manométricas para medir presiones como tal. No olvides suscribirte y darle like.